Hola, somos Tacos 3x15. Esperamos que se encuentren muy bien y gracias por elegirnos para acompañarlos camino a su trabajo o incluso que se encuentren descansando en casa. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es la protección ambiental en México y en el mundo. Además de que pusimos un tweet para que nos mandaran sus preguntas para poderlas responder al final. Así que aún están a tiempo de mandarnos sus preguntas. Bueno, empecemos. Esa es Natalia. Y para empezar de una manera un poco general, hablamos sobre la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales, los cuales son cruciales para el crecimiento económico y el bienestar humano. Cuando se administra bien, los recursos naturales renovables, las cuencas hidrográficas y los paisajes terrestres y marinos productivos pueden ser la base del crecimiento sostenido e inclusivo, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Los recursos naturales proporcionan medios de subsistencia a cientos de millones de personas y generan cuantiosos ingresos tributarios. Los ecosistemas del mundo regulan el aire, el agua y el suelo de los que todos dependemos y constituyen un mecanismo de defensa único y eficaz en función de estos costos contra los fenómenos meteorológicos extremos en el cambio climático. Los ecosistemas saludables son esenciales para el crecimiento a largo plazo de sectores económicos como la agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo. Proveen cientos de millones de empleos. Un tercio de las 100 ciudades más grandes del mundo se abastece de agua a partir de áreas protegidas. Tres cuartas partes de los 115 cultivos alimentarios más grandes del mundo se basan en la polinización animal. En los países en desarrollo, los bosques, lagos, ríos y océanos aportan una proporción considerable de alimentos, combustibles e ingresos de los hogares y constituyen una red de protección social valiosísima en épocas de crisis, particularmente para los pobres que viven en zonas rurales. Ahora voy a hablar sobre unas ciertas ayudas, por decirlo así, que ha tenido el mundo de parte de las Naciones Unidas para la protección del medio ambiente. Y esta, la primera, habla sobre el problema del cambio climático. Hablando del cambio climático, es un problema global que requiere una solución de todos. Las Naciones Unidas han desempeñado un papel destacado en la evaluación de los datos científicos y la forja de una solución política. El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, en el que se participan 2.000 científicos de primer orden en el cambio, emitieron una evaluación científica general cada 5 o 6 años. En 2007 se concluyó sin ningún género de duda que el cambio climático era un fenómeno real y que la actividad humana era una de esas causas. Los 194 miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático negocian acuerdos para reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático y de ayudarlos a adaptarse a esos efectos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, y los otros organismos de las Naciones Unidas han estado a la vanguardia de las actividades de concienciación realizadas al respecto. Otra fue ayudar a los países para hacer frente a este cambio climático. Las Naciones Unidas ayudan a los países en desarrollo a responder el desafío que plantea el cambio climático mundial. 38 organismos de las Naciones Unidas han forjado una alianza para hacer frente a este problema de manera integral. Por ejemplo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, integrado por 10 agencias a la ONU, financia proyectos en los que los países en desarrollo, en su calidad de mecanismo de financiación de la Convención sobre el Cambio Climático, se destina cada año unos 260 millones de dólares a la realización de estos proyectos en materia de eficiencia energética, energías renovables y transporte sostenible. Con respecto a la protección del medio ambiente, las Naciones Unidas trabajan para resolver los problemas del medio ambiente mundial. En calidad de este foro de creación de consenso, negociación de acuerdos, las Naciones Unidas abordan problemas mundiales como el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, los desechos tóxicos y la pérdida de bosques y especies en la contaminación de la atmósfera y el agua. Si no se trata de dar una solución a estos problemas que ya se mencionaron, con el tiempo los mercados y las economías serán insostenibles, ya que la pérdida de este medio ambiente va agotando la capital natural que constituye la base del crecimiento y de la supervivencia humana. Hablando sobre el abastecimiento de agua potable,
durante el primer decenio de las Naciones Unidas dedicado al agua, que fue de 1981 a 1990. Más de 1.000 millones de personas lograron tener acceso al agua potable por primera vez en su vida. En 2002 lo habían logrado otros 1.100 millones de personas más. En 2003, Año Internacional del Agua Dulce, se hizo cobrar conciencia de la importancia de proteger este precioso recurso. La finalidad del segundo decenio internacional de 2005 a 2015 fue reducir a la mitad el número de personas que todavía no tenían acceso a una fuente de agua potable. Bueno, ahora hablaremos sobre la protección ambiental en México. México alberga cerca del 10% de las especies registradas en el mundo, además de que contamos con un gran número de ecosistemas terrestres y marinos, como bosques, selvas, humedales, pastizales, etc. Tan solo en el 2018 se agregaron 6 áreas naturales protegidas, para pasar de 176 a 182 áreas naturales, lo que permitió triplicar la superficie natural protegida, que hoy suma más de 91 millones de hectáreas. Además de que se logró que en México se mantuviera al menos el 22.5% de estas áreas bajo diferentes categorías de protección. Para asegurar el cuidado de todos estos recursos naturales y evitar que sean mal utilizados y sobreexplotados, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió dar mayor fuerza a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la PROFEPA, un organismo descentralizado de la Semarnat, organismo que está encargado de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental federal en nuestro país. La Semarnat tiene como sede aquí en la Ciudad de México y fue constituida el 30 de noviembre del 2000, además de que tiene como propósito la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad. Sin embargo, pues esta no es una organización que además se encargue de la protección ambiental. También está la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la CONAM, que dirige los esfuerzos de conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas. Bueno, ahora pasaremos a las preguntas. Una pregunta que se me hizo fue, ¿qué pasó con la población de peces? Bueno, la respuesta fue que el 80% de las principales poblaciones de peces comerciales del mundo se explotó hasta llegar a alcanzar o incluso superar su límite máximo sostenible. Esto quiere decir que explotamos tanto las comunidades de peces consumibles que ya no hay suficientes para que el humano la consuma, porque rompimos ese equilibrio en el cual consistía en dejar que los animales se reproduzcan lo suficiente para que nosotros podamos consumir de ellos. Entonces, esto se rompió. La FAO, la organización FAO, realizó un seguimiento de la producción pesquera mundial y el estado de las poblaciones de peces salvajes, que colabora con los países para mejorar la ordenación de estos recursos pesqueros, acabar con la pesca ilegal, promover el comercio internacional responsable del pescado y proteger las especies y los entornos frágiles. A mí me llegó otra pregunta que dice, ¿me podrías mencionar algunas áreas protegidas aquí en México? Y una de ellas es la Reserva de la Biosfera, el Vizcaíno, que se encuentra en Baja California Sur. Otra que se llama Reserva de la Biosfera El Pinacate, que está en Sonora, y la Reserva de la Biosfera en Calakmul, en Campeche. Mi otra respuesta a esta pregunta sobre qué pasa con los productos químicos tóxicos fue que el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes tiene por objeto librar al mundo de algunos de los productos químicos más peligrosos jamás creados, ratificado por 178 países. Este convenio proscribe el uso de 25 plaguicidas y productos químicos industriales peligrosos que pueden matar, causar daño a los sistemas nervioso e inmunológico, causar cáncer y trastornos en el sistema reproductivo de las personas e inferir con el desarrollo de los niños. Otros convenios y planes de acción de las Naciones Unidas ayudan a preservar la diversidad biológica, proteger a las especies en peligro de extinción, luchar contra la desertificación, limpiar los mares y frenar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Bueno, la última pregunta que nos llegó, y además de que considero que es la más importante, es ¿cómo podemos ayudar a la protección del medio ambiente?
y es separando la basura, no fumando en áreas naturales como los bosques, selvas e incluso en el parque de tu colonia, ya que podemos provocar un incendio. También no usar constantemente el automóvil, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que ya está bastante contaminada. Y por último, plantar árboles. Bueno, esto fue un poco del resumen sobre la protección ambiental, no solo en México, sino en el mundo. Con la ayuda de los países a lo largo de estos años, ha habido un mejor cambio que hace bastante tiempo. Entonces, las Naciones Unidas se pusieron las pilas para poder ayudar a que el cambio sea real y que todos podamos contribuir a él. Gracias por escuchar el podcast de Tacos 3x15 con Natalia Arellano e Isaac Berlanga. Nos sintonizamos en otro podcast.